Hoy exploraremos curiosidades sobre cómo era la vida durante la época bíblica y en los tiempos de Jesús. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Claptrap here. Two big things are coming this fall. Borderlands 4 and Spotify Wrapped. So stop listening to that one playlist that reminds you of your ex who only made you cry. Talking about you, Veronica. And pre-order Borderlands 4, coming out September 12th. Rated Mature. Un periodo que abarca una amplia gama de culturas y estilos de vida descritos en la Biblia. Desde los tiempos de Abraham hasta la emergencia de la iglesia primitiva durante la Edad de Hierro y la vida de Jesús, los habitantes de Israel llevaban a cabo una serie de prácticas y costumbres intrigantes que incluían sus ocupaciones, la estructura social y sus formas de entretenimiento. Comencemos. Número 1. En los tiempos en que Jesús caminaba por la tierra, la vida cotidiana estaba arraigada en las actividades agrícolas y pastoriles. Estos trabajos no solo eran una fuente de sustento, sino que también proporcionaban un marco cultural y espiritual profundamente significativo para las comunidades judías. El pastoreo era una ocupación venerada y común en la sociedad antigua. Los pastores cuidaban y protegían a sus rebaños de ovejas y cabras, guiándolos a pastos frescos y fuentes de agua. Esta labor exigía paciencia, valentía y dedicación, y estaba impregnada de metáforas espirituales en la literatura bíblica, como la imagen del buen pastor en los Salmos y en el Evangelio de Juan. La agricultura era la base de la economía y la subsistencia en la Palestina del primer siglo. Los agricultores cultivaban una variedad de cultivos, como trigo, cebada, uvas y olivas, en terrazas y campos agrícolas. El ciclo de siembra y cosecha marcaba el ritmo de la vida, y las fiestas religiosas como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos estaban estrechamente ligadas a las estaciones agrícolas. Tanto el pastoreo como la agricultura eran temas recurrentes en la enseñanza de Jesús. Utilizaba imágenes y parábolas relacionadas con estas actividades para transmitir enseñanzas espirituales profundas sobre el amor, el cuidado, la fertilidad espiritual y el juicio. La figura del sembrador, el grano de mostaza y la vid y los sarmientos son ejemplos de estas metáforas agrícolas que resuenan en su enseñanza. Para los judíos de esa época, el pastoreo y la agricultura no solo eran medios de subsistencia, sino también recordatorios constantes del cuidado y la provisión de Dios. Estos trabajos enseñaban lecciones de fe, confianza y dependencia en Dios como el proveedor supremo y el sustentador de la vida. Número 2. En la sociedad agrícola de la época de Jesús se observaba la práctica del descanso de la tierra, conocido como el año sabático agrícola. Esta costumbre se basaba en la ley dada por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico. Según esta ley, los agricultores judíos debían dejar descansar sus campos cada séptimo año, permitiendo que la tierra se regenerara y se recuperara de la intensa actividad agrícola. Este año sabático tenía múltiples propósitos tanto prácticos como espirituales. Desde una perspectiva práctica, permitía que los nutrientes del suelo se recargaran naturalmente, reduciendo la necesidad de fertilizantes artificiales y aumentando la fertilidad del terreno a largo plazo. Además, ayudaba a prevenir la erosión del suelo y a mantener un equilibrio ecológico saludable. Desde un punto de vista espiritual, el año sabático agrícola era un recordatorio del principio de la soberanía de Dios sobre la tierra y de la importancia de confiar en su provisión. Al confiar en Dios para el sustento durante el año sabático, los agricultores judíos demostraban su dependencia de Él como el verdadero dueño de la tierra y como el proveedor supremo de todas las cosas. El año sabático también tenía implicaciones sociales y económicas. Durante este tiempo, se liberaban las deudas y se permitía que los pobres y los necesitados
cosecharan libremente lo que la tierra producía de forma natural, fomentando la equidad y la justicia en la sociedad. Número 3. En la época en que Jesús vivió, la agricultura no solo era una actividad económica vital, sino que también desempeñaba un papel fundamental en las festividades religiosas del pueblo judío. Los ciclos de siembra, crecimiento y cosecha de los cultivos influían significativamente en el calendario religioso y en la observancia de las festividades sagradas. Uno de los festivales más importantes en el calendario religioso judío era la Pascua, que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esta festividad se celebraba en la primavera, durante el mes de Nisán, y coincidía con la época de la cosecha de la cebada. Durante la Pascua se llevaba a cabo una ceremonia especial de ofrenda de los primeros frutos de la cosecha, conocida como la ofrenda de la gavilla, que marcaba el inicio de la temporada de cosecha. Otro festival agrícola importante era la Fiesta de las Semanas, también conocida como Pentecostés. Esta festividad se celebraba 50 días después de la Pascua, durante el mes de Siván, y coincidía con la cosecha del trigo. Durante Pentecostés se llevaba a cabo una ceremonia de ofrenda de los primeros frutos del trigo, expresando gratitud a Dios por su provisión y sustento. Además de la Pascua y Pentecostés, otras festividades religiosas, como la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las trompetas, también estaban vinculadas a los ciclos agrícolas y a las estaciones de siembra y cosecha. Estas festividades reflejaban la estrecha conexión entre la fe religiosa y las actividades agrícolas, así como la dependencia del pueblo judío de la tierra y las bendiciones de Dios sobre ella. Número 4. En la época en que Jesús vivió, especialmente después del exilio babilónico del pueblo judío, surgieron grupos de artesanos que desempeñaban un papel importante en la sociedad y la economía de Israel. Estos grupos, conocidos como gremios o corporaciones de artesanos, se organizaron para trabajar en diversos oficios y artesanías, contribuyendo así al desarrollo y la prosperidad de las comunidades locales. Después del regreso del exilio babilónico en el siglo VI a.C., los judíos se esforzaron por reconstruir Jerusalén y restaurar su vida social y religiosa. Esto incluía la reactivación de la producción artesanal y el comercio, lo que llevó a la formación de gremios de artesanos en diferentes sectores de la economía. Entre los grupos de artesanos más prominentes se encontraban los carpinteros, albañiles, tejedores, alfareros, herreros y curtidores, entre otros. Estos artesanos trabajaban tanto en las ciudades como en las áreas rurales. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Proporcionando una amplia gama de productos y servicios necesarios para la vida cotidiana. Los gremios de artesanos no solo contribuyeron a la economía local, sino que también desempeñaron un papel importante en la preservación de las tradiciones culturales
y la transmisión de habilidades artesanales de generación en generación. A través de la práctica de sus oficios, estos artesanos promovieron la identidad y la cohesión comunitaria, y también jugaron un papel en la construcción y el embellecimiento de edificios religiosos y públicos. En la vida de Jesús, su padre adoptivo, José, es tradicionalmente considerado como un artesano, un carpintero de Nazaret. Este contexto de trabajo artesanal influyó en la educación y la formación de Jesús, quien probablemente aprendió el oficio de carpintero de su padre y desarrolló una apreciación por el valor del trabajo manual y la artesanía. Número 5. En la época en que Jesús vivió, la pesca era una actividad crucial en la vida cotidiana y la economía de las comunidades que vivían cerca del mar de Galilea y otras vías fluviales en la región de Palestina. La pesca no solo proporcionaba alimentos básicos para las personas, sino que también era una fuente importante de ingresos y sustento para muchas familias, convirtiéndose en un negocio familiar común. Las costas del mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret o el mar de Tiberíades, eran un lugar estratégico para la pesca debido a la abundancia de peces y a su proximidad a los centros urbanos y los mercados locales. Los pescadores de la época utilizaban una variedad de técnicas y herramientas, como redes, anzuelos y trampas, para capturar peces tanto en el mar como en los ríos y arroyos cercanos. Las familias de pescadores trabajaban juntas en la pesca, utilizando barcos pequeños y botes de remos para navegar por las aguas del lago y lanzar sus redes. Esta era una empresa laboriosa y a menudo peligrosa, ya que los pescadores tenían que enfrentarse a las inclemencias del tiempo y a las condiciones impredecibles del mar mientras buscaban su sustento diario. La pesca era un negocio estacional, con periodos de mayor actividad durante ciertas épocas del año, como la primavera y el otoño, cuando la pesca era más abundante. Durante estos tiempos, las familias de pescadores trabajaban arduamente para aprovechar al máximo las oportunidades de capturar peces y garantizar un suministro constante de alimentos y ingresos. En la vida de Jesús, varios de sus discípulos eran pescadores de profesión, incluidos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes dejaron sus redes para seguir a Jesús y convertirse en pescadores de hombres. Jesús utilizó metáforas y enseñanzas relacionadas con la pesca para transmitir lecciones espirituales y ejemplos de fe a sus seguidores, aprovechando la familiaridad de la comunidad con esta actividad. Número 6. En la época en que Jesús vivió, muchos aspectos de la vida cotidiana, incluido el trabajo, estaban marcados por una estructura social y económica específica. Uno de los tipos de trabajo comunes en aquel entonces era el trabajo como peón, donde las personas prestaban servicios personales a cambio de sustento o pago. Los peones eran trabajadores contratados que realizaban una variedad de tareas físicas y manuales para otros individuos o familias más adineradas. Estos trabajos podían incluir labores agrícolas, construcción, transporte, cuidado de animales, entre otros. Los peones no tenían una posición social alta y a menudo trabajaban en condiciones difíciles, con jornadas laborales largas y salarios bajos. Para las personas que no poseían tierras ni recursos propios, trabajar como peón era una forma de subsistencia común. Muchos campesinos y trabajadores agrícolas, así como personas desplazadas o desempleadas, buscaban empleo como peones para poder alimentar a sus familias y satisfacer sus necesidades básicas. En la región de Palestina durante el tiempo de Jesús, donde la agricultura y la ganadería eran actividades principales, los servicios de los peones eran especialmente demandados durante ciertas épocas del año, como la temporada de siembra y cosecha. Los propietarios de tierras y terratenientes contrataban peones para ayudar en el cultivo de los campos, la recolección de cosechas y otras tareas agrícolas. El trabajo como peón también podía implicar otras responsabilidades, como el mantenimiento de propiedades, la construcción de estructuras o la asistencia en proyectos comunitarios. Aunque este tipo de trabajo podía ser duro y exigente, para muchas personas
era la única opción para ganarse la vida y mantener a sus familias. En la vida de Jesús se mencionan varias ocasiones en las Escrituras donde se hacen referencias indirectas a trabajos manuales y servicios personales. Aunque Jesús mismo no ejerció el oficio de peón, sus enseñanzas y parábolas reflejaban la realidad de la vida de las personas comunes y corrientes de su época, incluidos aquellos que trabajaban en empleos menospreciados o marginados socialmente. Número 7. En la época en que Jesús vivió, especialmente en la cultura judía, era común contratar dolientes profesionales y músicos tristes durante los funerales y otros eventos de luto. Estas prácticas formaban parte de las costumbres funerarias y rituales de la sociedad de aquel entonces. Los dolientes profesionales eran personas que se especializaban en expresar dolor y lamento en nombre de la familia del difunto. Su función principal era llorar y lamentarse durante el funeral, a menudo con expresiones y gestos dramáticos que ayudaban a amplificar el dolor y la tristeza de los familiares y amigos cercanos. Este tipo de práctica tenía como objetivo mostrar respeto por el difunto y brindar consuelo a los dolientes, al permitirles expresar su dolor de manera colectiva y compartida. Además de los dolientes profesionales, también se contrataban músicos tristes para tocar música melancólica y solemne durante los funerales y períodos de duelo. Estos músicos, que a menudo tocaban instrumentos como la flauta, el arpa o el tambor, contribuían a crear un ambiente de tristeza y solemnidad en el evento. Su música acompañaba los momentos de reflexión y recogimiento, ayudando a los asistentes a procesar sus emociones y a honrar al difunto. La contratación de dolientes profesionales y músicos tristes era una práctica arraigada en la cultura antigua, donde el duelo público y las demostraciones de aflicción tenían un papel importante en el proceso de despedida y duelo. Estos profesionales ayudaban a facilitar la expresión emocional y el proceso de sanación de los dolientes, proporcionando un medio para compartir el dolor y encontrar consuelo en la comunidad. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Aunque estas prácticas pueden parecer extrañas o inusuales en la sociedad contemporánea, en los tiempos en que vivió, Jesús eran parte integral de la vida y la muerte. Jesús mismo hizo referencia a estas costumbres en varias ocasiones, como en el relato de la hija de Jairo, donde se menciona la presencia de plañideras que lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Marcos 5:38-39. Número 8. En los tiempos en que Jesús vivió, especialmente en la Palestina del siglo I, el denario era una moneda de plata ampliamente utilizada y reconocida. Esta moneda era la unidad básica de salario y comercio en la región, y se pagaba comúnmente como una remuneración diaria por el trabajo. El denario era una moneda romana que llevaba la imagen del emperador reinante en un lado y a menudo presentaba símbolos o inscripciones que conmemoraban algún evento histórico o político. Su valor estaba respaldado por la plata, lo que lo hacía una forma confiable de moneda en la época. El salario diario de un denario era una cantidad estándar para muchos trabajadores en aquel entonces, y se menciona en varias ocasiones en las Escrituras.
incluidas las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en una parábola registrada en el Evangelio de Mateo 20:1-16, Jesús compara el reino de los cielos con un propietario de una viña que contrata trabajadores a lo largo del día y les paga un denario a cada uno, independientemente del tiempo que hayan trabajado. Esta referencia a un denario como salario diario sugiere que era una práctica común en aquel tiempo pagar a los trabajadores con esta moneda. El denario era una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia durante un día, lo que refleja las condiciones económicas y sociales de la época. Número 9. Especialmente en el contexto de la Palestina del siglo I, los comerciantes y los artesanos frecuentemente utilizaban símbolos específicos para identificar sus oficios y negocios. Estos símbolos eran una forma de publicidad visual que ayudaba a los clientes a identificar rápidamente los productos y servicios ofrecidos por cada comerciante. Por ejemplo, los artesanos que trabajaban en la fabricación de objetos de metal, como herreros o plateros, a menudo tenían símbolos distintivos que marcaban sus tiendas o talleres. Estos símbolos podían ser representaciones visuales de las herramientas utilizadas en su oficio, como martillos, yunques o moldes, o podrían ser imágenes relacionadas con los objetos que producían, como joyas o utensilios domésticos. Los comerciantes que vendían productos específicos, como alimentos, especias, textiles o cerámica, también utilizaban símbolos para identificar sus negocios. Estos símbolos podían ser imágenes de los productos que vendían, como una cesta de frutas o una vasija de aceite, o podrían ser marcas comerciales únicas que distinguían su mercancía de la de otros vendedores. Además, en los mercados y lugares de comercio, los comerciantes a menudo exhibían banderas, pancartas o letreros que contenían símbolos o imágenes representativas de sus negocios. Estas señales visuales ayudaban a los clientes a ubicar rápidamente los productos que estaban buscando y facilitaban el proceso de compra y venta. Número 10. El pago de impuestos era un deber social y legal que recaía sobre los habitantes de las provincias del Imperio Romano, incluida Judea y Galilea. Los impuestos eran una parte integral del funcionamiento del gobierno y se utilizaban para financiar una variedad de actividades estatales, incluida la administración civil, la construcción de infraestructura, el mantenimiento del ejército y el pago de tributos al imperio. En el contexto de Judea y Galilea, que estaban bajo dominio romano, los impuestos eran recolectados por funcionarios designados por el gobierno romano, como los recaudadores de impuestos o publicanos. Estos recaudadores de impuestos eran generalmente despreciados por la población local, ya que a menudo se beneficiaban personalmente al cobrar más de lo necesario y por lo tanto eran vistos como colaboradores con el poder opresor romano. Entre los impuestos más comunes en el tiempo de Jesús estaban el impuesto sobre la tierra, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre la renta. Además, los habitantes de Judea y Galilea también estaban sujetos a impuestos especiales, como el impuesto sobre el censo o el tributo al templo, que se destinaban a mantener el funcionamiento del gobierno local y las instituciones religiosas. Para los judíos observantes, el pago de impuestos planteaba dilemas éticos y religiosos, ya que algunos impuestos estaban vinculados al culto imperial romano y se consideraban una afrenta a la fe monoteísta judía. Este conflicto entre la obligación civil de pagar impuestos y las convicciones religiosas se refleja en varios pasajes del Nuevo Testamento, como el incidente en el que Jesús responde sobre si es lícito pagar impuestos al César, Mateo 22:15-22. Número 11. En los tiempos en que vivió Jesús, el concepto moderno de derechos humanos no existía en la forma en que lo entendemos en la actualidad. La noción de derechos humanos, tal como la conocemos hoy en día, basada en la igualdad inherente y los derechos fundamentales de todas las personas, no era una idea prevalente en la sociedad antigua, particularmente en la región de Judea y Galilea, donde Jesús llevó a cabo su ministerio.
En el mundo antiguo, incluido el período en el que Jesús vivió, las sociedades estaban estructuradas de manera muy diferente y se regían por sistemas de gobierno, leyes y normas sociales que reflejaban las creencias y valores de la época. En el caso de Judea y Galilea, estas regiones estaban bajo la autoridad del Imperio Romano, que tenía su propio sistema legal y político. En ese contexto, las personas no tenían derechos humanos reconocidos universalmente, como los entendemos hoy en día. En cambio, la sociedad estaba estratificada en diferentes clases sociales y los derechos y privilegios estaban determinados por el estatus social, la afiliación étnica y otras consideraciones. Por ejemplo, en el mundo romano, los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos y protecciones legales que no se extendían a los no ciudadanos, como los esclavos, que tenían muy pocos derechos y estaban completamente subordinados a sus dueños. Además, las mujeres, los niños y otras categorías de personas también tenían derechos limitados en comparación con los hombres adultos y ciudadanos romanos. En el contexto judío, la ley religiosa o la ley judía también desempeñaba un papel importante en la regulación de la vida social y comunitaria. Sin embargo, esta ley estaba más orientada hacia el mantenimiento de la cohesión social y la identidad religiosa que hacia la protección de los derechos individuales en el sentido moderno. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Si bien los conceptos de justicia, equidad y compasión eran importantes en las enseñanzas de Jesús y en la tradición judía, el marco legal y social en el que vivía no reconocía los derechos humanos en el sentido contemporáneo. La comprensión y la promoción de los derechos humanos como un principio universal y fundamental solo surgirían mucho después, en la era moderna, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Número 12. En los tiempos en que vivió Jesús, aproximadamente el 10% de la población vivía en la nobleza. Esta élite aristocrática constituía una minoría privilegiada que disfrutaba de una posición social y económica destacada en la sociedad de la época. La nobleza incluía a individuos como los gobernantes locales, los líderes políticos, los terratenientes y otros miembros de la alta sociedad. Los nobles solían poseer grandes extensiones de tierras y tenían control sobre recursos naturales como la tierra, el agua y el ganado. Además, a menudo ocupaban cargos de autoridad y poder, ya sea como líderes militares, administradores gubernamentales o figuras religiosas prominentes. Su riqueza y estatus les otorgaban influencia sobre la vida política, económica y cultural de la sociedad en la que vivían. En el contexto de Judea y Galilea, donde Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio, la nobleza estaba estrechamente vinculada al sistema de gobierno romano. Los gobernadores romanos y sus representantes locales, así como los líderes religiosos judíos, formaban parte de esta élite gobernante que ejercía autoridad sobre la población en general. Para la mayoría de las personas comunes que vivían en los tiempos de Jesús,
La nobleza representaba un mundo aparte, al que solo tenían acceso limitado. Frecuentemente, las personas de la nobleza vivían en lujosas residencias y disfrutaban de privilegios y comodidades que estaban fuera del alcance de la mayoría de la población. Sin embargo, la presencia de una nobleza influyente también contribuyó a las tensiones sociales y económicas en la sociedad de la época. La brecha entre ricos y pobres era significativa, y muchos campesinos y trabajadores vivían en condiciones de pobreza y desigualdad. Esta disparidad de riqueza y poder fue un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, quien abogaba por la justicia social y el cuidado de los menos privilegiados. Número 13. En los tiempos en que existió Jesús, había diferencias significativas en la condición de la mujer según las diferentes culturas y sociedades en el mundo antiguo. La situación de las mujeres variaba considerablemente según el contexto cultural, religioso y social en el que vivían. Aunque es importante reconocer que generalmente las mujeres tenían un estatus social inferior al de los hombres en muchas sociedades de la época, las prácticas y normas específicas relacionadas con las mujeres variaban considerablemente de una región a otra. En algunas culturas y civilizaciones de la antigüedad, como la griega y la romana, las mujeres tenían derechos limitados y estaban subordinadas a los hombres en términos legales, políticos y sociales. Se esperaba que las mujeres se dedicaran principalmente a roles domésticos y familiares, como el cuidado de los hijos y el mantenimiento del hogar. Sin embargo, en ciertos casos, las mujeres de clase alta tenían acceso a la educación y podían participar en actividades culturales y sociales. Por otro lado, en las sociedades orientales, como la judía en la que vivió Jesús, las mujeres tenían un papel más definido en la estructura social y familiar. Aunque también estaban subordinadas a los hombres en términos legales y religiosos, las mujeres judías tenían una influencia significativa en la vida cotidiana y la transmisión de la tradición religiosa y cultural. Las mujeres judías participaban en rituales religiosos y actividades comunitarias, y su papel en la familia era fundamental. Es importante destacar que, aunque las mujeres en general enfrentaban desafíos y limitaciones en los tiempos de Jesús, también había ejemplos de mujeres que desafiaban las normas sociales y desempeñaban roles importantes en la sociedad de la época. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se mencionan mujeres como María Magdalena, María la Madre de Jesús, y las mujeres discípulas que desempeñaron un papel crucial en el ministerio de Jesús y en el movimiento cristiano primitivo. Estas mujeres desafiaron las expectativas de género y fueron reconocidas por su fe y devoción. Número 14. En los tiempos en que vivió Jesús, la esclavitud era una realidad omnipresente en muchas partes del mundo antiguo, incluida la región de Palestina donde Jesús llevó a cabo su ministerio. La esclavitud era una institución arraigada en la sociedad, y muchas personas, especialmente aquellas que enfrentaban extrema pobreza o eran capturadas en conflictos militares, se veían obligadas a venderse como esclavas para sobrevivir o para pagar deudas. Las condiciones de esclavitud variaban ampliamente, desde aquellos que trabajaban como sirvientes domésticos hasta aquellos que realizaban trabajos agrícolas o servían en minas y obras de construcción. Los esclavos carecían de derechos legales y eran propiedad de sus amos, quienes tenían control absoluto sobre sus vidas y su destino. Los esclavos estaban sujetos a castigos severos y a menudo vivían en condiciones deplorables. Para las personas atrapadas en la esclavitud, la vida era extremadamente difícil y llena de privaciones. No tenían control sobre su propio destino y estaban sujetas a las decisiones arbitrarias de sus amos. La liberación de la esclavitud era poco común y en muchos casos dependía de la generosidad o la misericordia del amo. En el contexto de esta realidad, las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión y la igualdad ante Dios tomaron un significado especial. Jesús desafió las estructuras sociales de su tiempo al enseñar que todos los seres humanos son igualmente valiosos ante Dios y que el amor y el servicio deben ser el fundamento de las relaciones humanas. Además,
las enseñanzas de Jesús sobre la libertad espiritual y la salvación ofrecieron esperanza a aquellos que sufrían en condiciones de esclavitud física o espiritual. Jesús proclamó la liberación para los cautivos y la buena nueva del reino de Dios, que ofrecía esperanza y redención a todos, independientemente de su condición social o su estatus como esclavos. Número 15. Las casas en los tiempos en que vivió Jesús generalmente se construían con materiales disponibles localmente, como piedra, barro y madera. Los ladrillos de adobe, hechos de barro mezclado con paja u otros materiales naturales, eran comunes en la construcción de paredes. Estos ladrillos se secaban al sol y luego se usaban para formar las paredes de las casas. Los techos de las casas estaban hechos típicamente de vigas de madera cubiertas con ramas, hojas, paja o barro, dependiendo de la disponibilidad de materiales en la región. Estos techos proporcionaban protección contra el sol y la lluvia. En cuanto al suministro de agua, los pozos eran una fuente crucial de agua potable para las comunidades. Los pozos se excavaban en el suelo y se revestían con piedra o ladrillos para evitar derrumbes. El agua se extraía manualmente usando cubos o recipientes similares. La vida cotidiana en esa época estaba estrechamente vinculada a la disponibilidad de agua, y los pozos eran lugares importantes de encuentro social donde las personas se reunían para obtener agua, socializar y realizar actividades comunitarias. Los pozos también tenían un significado simbólico en las Escrituras, asociado con la provisión divina y la vida espiritual. Querida comunidad, gracias por unirse a nosotros en este emocionante recorrido por los tiempos bíblicos en nuestro video. Su apoyo y compañía significan todo para nosotros. Explorar la vida en los días de Jesús nos ha permitido comprender mejor su contexto y las enseñanzas que nos dejó. Esperamos que este video les haya resultado informativo y enriquecedor. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por su continuo apoyo. Another switchback. Wait, this isn't the top. Where's the summit? Why am I doing this? At REI Co-op, we believe there are places within ourselves. Almost there. You got this. That we find only outside. Wow. This is worth it. We have the gear, inspiration, and advice to help you get there. REI Co-op. Visit rei.com. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool. Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fan standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary, US only, void where prohibited. Subject to complete terms, see fanatics.com/game rules. Esperamos seguir compartiendo más contenido valioso con ustedes en el futuro. Con cariño y gratitud, Ecos de la Biblia. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.